Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, es un gusto saludarles. Estamos muy contentos de poder recibirles hoy nuevamente aquí en nuestro canal, donde estamos transmitiendo en directo justamente estas enseñanzas para que podamos continuar con el estudio de Mateo, hoy reunidos en el Día del Señor. Estamos muy agradecidos a sí mismo porque Dios, en su misericordia, nos ha permitido reunirnos un domingo más. Un día más donde consagramos nuestra vida, donde le dedicamos al Señor este tiempo que justamente separamos para dedicárselo a Él. Hoy estaremos asimismo cantando unas canciones, adorando a nuestro buen Dios y escuchando su bendita palabra que obre asimismo y transforme nuestros corazones. Y antes de empezar, mis queridos hermanos, quisiera yo hacer una lectura en dos salmos, el Salmo 11 y el Salmo 14. Así que, si son tan amables, les pido por favor me acompañen al Salmo 11 y luego vamos a pasar al Salmo 14, donde haremos dos lecturas básicamente. Si son tan amables, leamos entonces el Salmo capítulo 11 desde el versículo 1. Dice así el Salmo 11 en el versículo 1. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. El Señor examinará a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candentes azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. Saltemos ahora al Salmo capítulo 14. Salmo capítulo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos sus obras, son detestables. No hay un solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. El versículo 3 dice, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Jamás invocan al Señor. Estos dos salmos, hermanos, nos hablan prácticamente de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios y cómo nuestro buen Dios tiene sus ojos puestos sobre todo ser humano, sobre justos y sobre injustos. Y la Biblia nos dice asimismo, como en el Salmo 11, que el justo recibirá su recompensa y asimismo el injusto recibirá su castigo. Y hoy día, hermanos, nos encontramos asimismo leyendo en el Salmo 14, donde Dios nos dice que al día de hoy todos los seres humanos nacidos al natural, todos son necios en sus corazones y dicen que no hay Dios y nadie cree, nadie busca a Dios y nadie hace lo bueno. Por eso es que Cristo vino a esta tierra justamente a morir por nosotros los pecadores, los que decíamos en nuestro corazón, no hay Dios. Y hoy, mis hermanos, nos encontramos justamente alabando y adorando a nuestro Dios y donde vamos a escuchar justamente el Evangelio de Mateo en el capítulo número 11 y Dios va a estar mostrándonos cómo Él ha obrado grande y prodigiosamente en beneficio del pueblo al que Él vino y al día de hoy, 2000 años después, Cristo Jesús sigue obrando en beneficio de aquellos que creen en Él, de aquellos que le buscan, de aquellos que inclinan su corazón a Él. Así que me gustaría que antes de pasar a cantar al Señor, pudiéramos nosotros orar y encomendar a Dios este momento y encomendar nosotros como iglesia este momento al Señor. Les pido por favor, acompáñenme a orar. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y presentémonos como iglesia delante de Él. Señor y Dios,
Bendito sea tu nombre. Te damos gracias. Y antes, Señor, queremos adorarte, queremos engrandecer tu nombre, queremos exaltar tu nombre por tus maravillas, por tus grandezas, por los beneficios que tú nos has dado a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo y a través de tu bendito Espíritu Santo. Gracias te damos, bendito Señor, hoy en esta tarde. Gracias te damos por guardarnos con bien. Gracias te damos por permitirnos reunir aún a través de estos medios, Señor. Te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tu justicia, te agradecemos por tu misericordia y estamos verdaderamente agradecidos por guardarnos. Hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Pero también, Señor, queremos reconocer nuestros pecados y presentamos delante de ti a esta iglesia, Señor. Nos ponemos delante tuyo, Señor, para que tú en tu gracia y en tu misericordia puedas perdonar nuestros pecados, puedas perdonar nuestras debilidades. Ten, por favor, misericordia de todos nosotros y de todas nuestras debilidades, Señor. Nos presentamos delante tuyo como iglesia, asimismo reconociendo nuestras faltas, confesando nuestros pecados delante de ti, para que podamos hallar gracia y misericordia delante de tu trono. Y antes, Señor bendito Dios, de pasar a escuchar tu palabra, queremos hacerte algunas peticiones. Te rogamos, por favor, que bendigas especialmente al predicador y bendigas tu palabra, que ella pueda dar fruto en cada uno de nosotros, que ella, Señor, haga la transformación correspondiente en cada vida, en cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor. Envía tu palabra fresca, Señor, como un fuego que avive nuestros corazones y que avive, Señor, la obra que tú iniciaste, Señor, en algún momento en nuestras vidas. Perfecciona la obra en tus hijos. Y asimismo, Señor, rogamos por aquellos que aún no te conocen y que esta tarde, Señor, puedan ellos ser llamados al arrepentimiento a través de la predicación de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas y asimismo la vida de aquellos que no te conocen. Ponemos este momento delante de ti y oramos y rogamos al buen Dios que sea sabio, que sea bondadoso, que sea misericordioso para con todos nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñenme, hermanos, si son tan amables, a cantar al Señor y dispongamos todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, concentremos y dejemos todo aquello que estamos haciendo y concentrémonos para adorar y dedicarle este tiempo con temor y con reverencia a nuestro buen Dios, ya que no nos estamos congregando, es verdad, físicamente, pero sí nos estamos congregando en nuestros hogares, con nuestras familias, pero aún así debemos guardar el respeto y la reverencia que nuestro buen Dios se merece. Acompáñenme entonces a cantar y cantemos juntos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en
reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, Yahweh, poderoso, Dios eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh,
Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un placer estar aquí con vosotros, poder compartir la palabra del Señor, que el Señor pueda hablarnos hoy a nuestros corazones, que el Señor pueda bendecir su palabra, bendecir su iglesia, y que podamos estar todos receptivos a lo que el Señor tiene hoy para con nosotros. Quisiera primeramente darles gracias al Señor y darle gracias también a cada uno de vosotros, hermanos, que se reúnen en sus casas para poder compartir el mensaje del Señor. Que el Señor pueda bendecirlos, que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros hogares, que Él haga su obra maravillosa en nosotros. Y también saludar a nuestros amigos y hermanos que están en las redes sociales y que escuchan y que ven, se conectan. Darles también la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus hogares y que Dios siga obrando en cada uno de vosotros. Damos gracias al Señor por eso y queremos, hermanos, compartir o entrar en lo más importante, la palabra del Señor. Acompáñenme en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 1 al 6. Es el tema que vamos a ver hoy. Que Dios nos ayude y que Dios hable en nuestros corazones. Mateo 11, versículo 1 dice lo siguiente: Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirles: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Oremos. Señor, Padre del cielo, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres un Dios bueno, Padre amado, porque tú, Señor, siempre estás hablando en nuestras vidas. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas obrar en nuestros corazones, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que tú perdones nuestros pecados, oh Señor amado, y que tú, bendito Dios, dispongas nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra. Y que tú, Señor, bendito Dios, pongas esa semilla. Y que esa semilla, Señor, dé fruto y crezca para tu gloria y para tu honra, oh Padre amado. Señor, te ruego, bendito Dios, no tomes en cuenta, Señor, mi pequeñez, mis debilidades, mis flaquezas, sino, oh Dios, más bien ten misericordia de mí. Y Padre, utiliza mi vida como un instrumento, Señor, de bendición para mis hermanos, y que ellos sean bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, antes de entrar al tema, quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota sobre un gran hombre, Martín Lutero. Estoy seguro que ustedes lo conocen y estoy seguro que ustedes ya habrán escuchado de él o tal vez han escuchado esta anécdota. Pero creo que va muy acertada con el mensaje que vamos a ver. Dice lo siguiente: Una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo y por los peligros que rodean a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde estaba yo y con gran sorpresa le pregunté quién había muerto. Con sus respuestas tuvimos el diálogo siguiente, y aquí va el diálogo. ¿No sabes?, le dice su esposa. Dios en el cielo ha muerto. Lutero responde y dice: pero ¿cómo puedes decir semejante desatino, Catalina? ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto?
Indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como hay Dios en el cielo, es el que nunca morirá. Y entonces, ¿por qué estás tan desalentado y abatido? Comprendí cuán sabia era mi esposa y dominé mis pensamientos. Hermanos, como acabamos de leer el texto y vemos, y como hemos puesto también título a este mensaje, la duda de Juan el Bautista, y al leer también esta pequeña anécdota nos damos cuenta de que también Lutero, este gran hombre de Dios, el reformador de la iglesia, había pasado por momentos de duda, por momentos de desaliento y abatido. Y lo precioso que podemos ver, que el Señor utiliza a su esposa Catalina sabiamente para darle una lección y para decirle: Dios no está muerto. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás tan desalentado? ¿Por qué estás abatido? Lutero dice: aprendí en ese momento a dominar mis pensamientos. Una gran verdad, una gran lección, donde debemos aprender a dominar nuestros pensamientos, a guardar nuestros corazones. Como acabamos de leer en la palabra del Señor, esta anécdota de Martín Lutero, lo que acabamos de ver también en el título de este mensaje, la duda de Juan el Bautista, podemos, hermanos, entonces claramente ver de que aún a lo largo de la historia muchos han pasado por momentos de dudas, que hasta los más grandes de la tierra pasaron por momentos de duda, que los más grandes hombres pasaron por momentos de dificultad, de desaliento. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por momentos de dudas y preocupación? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho esta pregunta: Dios, ¿me escuchas? ¿Dónde estás, Señor? Ayúdame, Padre. Y nos hacemos estas preguntas a lo largo de nuestra vida y en diferentes ocasiones. Pero por encima de todas las circunstancias, por encima, hermanos, de un futuro inseguro, por encima de los problemas, las deudas, las dificultades que tengamos, tengan ustedes por seguro de que Dios no está muerto, de que debemos descansar en Él, de que debemos reposar en Él, de que debemos poner toda nuestra confianza en Él, de que Él es Dios y Él vive para siempre. Y su Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre y nadie lo moverá de su trono. Su trono es eterno. Su trono es para siempre, nos dice su palabra. Entonces, cual sea, hermanos, nuestra dificultad, cual sea los momentos de duda y de dificultad por los cuales nosotros podemos pasar, recordemos esta pequeña anécdota, esta pequeña historia de Martín Lutero. Dios no está muerto. Él está vivo. Y esa es una gran noticia que debe alegrar nuestros corazones, una gran noticia que debemos reposar en Él. Dios no está muerto. Hermanos, lo único que eso revela a nuestras vidas, lo único que eso revela en esos momentos de dificultad, de lucha, de preocupación, de angustia, lo único que revela es nuestra pequeñez delante de Dios. Lo único que revela es de que nosotros tenemos un Dios grande, inmensamente grande, y que nosotros somos pequeños, insignificantes, que nosotros, hermanos, a veces con 2 o 3 problemas nos angustiamos y perdemos el enfoque. Y nuestro corazón se turba y nuestra mente está angustiada y preocupada. Pero nuestro Dios nos dice: yo no estoy muerto. Yo estoy sentado en el trono. Y Cristo está sentado a mi diestra de poder. Y el Espíritu Santo está sobre ti para darte paz, para guiarte a toda verdad, para consolar tu corazón.
qué gran promesa tenemos en Dios, en de que Él está con nosotros y Él no está muerto. No dudemos, sino más bien descansemos en nuestro Señor. Hermanos, este mensaje lo he dividido en 3 puntos. El primero que vamos a ver es la duda de Juan el Bautista. El segundo, la respuesta de Jesús. Y el tercero, bienaventurados los que no tropiezan en este mensaje o los que no tropiezan en las obras de Cristo. Y quisiera, hermanos, poder desarrollar con ustedes el verso 1. El verso 1 del capítulo 11 que acabamos de leer y que dice lo siguiente. Dice, sucediendo que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Hermanos, este versículo debemos analizarlo tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver en el capítulo 10. El capítulo 10 obviamente va enlazado con el capítulo 11 y de esa manera debemos estudiarlo para poder encontrar el mensaje verdadero, el enlace que hay y no sacar un versículo fuera de su texto. El verso 1, hermanos, estudiándolo detallosamente, nos lleva a entender que es la conclusión del capítulo 10. Acompáñenme en Mateo. En el capítulo 10, justamente, en el verso 5 hasta el verso 7, dice lo siguiente. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por caminos de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Este pasaje, hermanos, de Mateo 10, a partir del versículo 5, nos dice claramente que Jesús envió a sus 12, a sus discípulos, después de ¿qué? De instruirlos. Después de darle las instrucciones, después de haberlos capacitado, después de haberlos preparado, después de haberles dado poder para hacer sanidades y milagros. Y aquí el verso 1 nos está diciendo claramente que Jesús, dice que sucedió cuando que Jesús terminó de dar todas las instrucciones, se fue de allí a enseñar en las ciudades de ellos. Entonces, podemos concluir claramente de que el verso 1 del capítulo 11 viene a ser la conclusión de las instrucciones del maestro de este capítulo 10 en el verso 5, donde el Señor está instruyendo a sus discípulos y mandándolos a hacer esa obra en medio de aquellos que están necesitados. ¡Wow! Claramente el verso 1 es una conclusión del capítulo 10. Ahora vamos a entrar en el en el verso 2 y 3 del capítulo 11, es lo que quería decir, sobre la duda de Juan el Bautista. El verso 2 y 3 dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, estando encarcelado, hermanos, escucha de las obras de Cristo. Escucha que la fama del Señor Jesús había llegado tan lejos, hasta sus oídos, hasta su aldea, hasta en la cárcel donde Juan estaba allí encerrado y tal vez amarrado con cadenas, tal vez hambriento y sediento, tal vez sucio, tal vez allí sufriendo los golpes, martirio, tantas cosas. En ese lugar, Juan había escuchado la fama de Jesús. La fama de Jesús se había extendido a tal punto, hermanos,
que en todos los lugares, en todas las ciudades, se había escuchado los milagros de Jesús, las obras que Él había hecho. Acompáñenme en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 24-25, y dice: y se extendió su fama por todo Siria, y traían a Él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanaba. Verso 25. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, la fama de Jesús se había extendido en todo el país, en todo Jerusalén, en todos sus alrededores. Hermanos, podemos estar seguros de nuestro Maestro. Podemos estar seguros que sus obras son fieles y verdaderas. Su fama se extendió, hermanos, hasta tal punto que muchos traían a sus enfermos para ser sanados. Hermanos, Juan el Bautista se encontraba en el palacio, en el famoso palacio del rey Herodes, el palacio de Maqueronte. En ese palacio donde él estaba encarcelado y no disfrutando de los placeres de ese palacio. Ese palacio se encontraba del otro lado del Mar Muerto. Y cuando vemos detallosamente o buscando un poco más sobre la distancia en la que el Jesús se encontraba en el momento actual y en el momento en el que Juan estaba encarcelado, la distancia aproximadamente era de entre 300 y 400 kilómetros. Juan el Bautista estaba a una distancia de 400 kilómetros y él había oído la fama de Jesús. Y no la había oído en las calles de la ciudad donde él se encontraba. No la había oído paseándose en el mercado. No la había oído tomándose un refresco o compartiendo en una comida. Lo había escuchado en una cárcel donde él estaba encadenado, donde él estaba sufriendo. La fama de Jesús había llegado hasta ese lugar. Y eso es lo más precioso, que la fama del Señor Jesús había llegado hasta allí. Sabemos también, hermanos, de que Jesús estaba al corriente de que Juan estaba encarcelado. Lo sabemos de antemano en Mateo, en el capítulo 4, en el verso 12, dice: cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró de Galilea. El Señor Jesús sabía que Juan había estado encarcelado. Sabía que él iba a sufrir por la causa del Evangelio. Entonces el Señor Jesús sale de Galilea y comienza su ministerio público y comienza a hacer milagros y a mandar a sus discípulos a hacer las mismas obras que él hacía. Hermanos, está claro que el Señor había enviado a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista en este momento había dudas en su corazón. Y déjenme decirles, hermanos, que es el punto más largo tal vez que voy a desarrollar del tema, porque es el que más información nos da. Y sabemos, hermanos, y diría más bien, que debemos saber por qué Juan está en la cárcel. Mateo capítulo 14, versos 3 y 5 dice: porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Juan había cumplido su función de ser el precursor de Cristo, de anunciar el reino, de anunciar aquel Cordero que quita el pecado del mundo, pero también su voz como profeta se tenía que escuchar en medio de la nación. Su voz como profeta se tenía que escuchar aún a las altas autoridades de aquel momento. Y Herodes no fue la excepción.
Juan tomó su voz profética para decirle: la mujer que has tomado no deberías haberla tomado, es la mujer de tu hermano. En otras palabras, estás en pecado, no debes tomar a esa mujer. Y por haber él enfrentado el pecado, por haberle dicho al rey Herodes lo que era su verdad, terminó en una cárcel. Ustedes conocen el final de la historia, la cabeza cortada de Juan el Bautista, pero no nos vamos a detener allí, sino que vamos a ir avanzando en el texto para que podamos ver, hermanos, de que Juan, habían dudas, pero ¿por qué habían dudas? ¿Por qué habían dudas en el corazón de Juan el Bautista? ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos? Y tal vez nosotros nos podemos hacer esta pregunta y decir, tal vez porque el Señor nunca vino a visitarlo. Tal vez porque él estaba sufriendo y nadie se preocupaba por él. Tal vez porque él sabía quién era el Mesías, quién era Cristo, pero nunca lo liberó. Nunca vino por él en esa cárcel. ¿Cuántas razones o cuántos porqués podemos nosotros levantar allí? Hermanos, muchos comentaristas dicen que Juan no dudó, sino que más bien él envió a sus discípulos para animar a sus discípulos, para confortar a sus discípulos, para que se vuelvan seguidores de Jesús, porque él sabía que su fin había llegado. La verdad, hermanos, es que no es eso. No es porque Juan había sufrido, no es porque Juan estaba en una cárcel, no es porque el Señor Jesús no había venido a buscarlo o a visitarlo. Es algo aún más profundo. Pero primeramente, quisiera mostrarle que Juan sí sabía quién era Jesús. ¿Y por qué había esa duda en su corazón? Juan en el capítulo 1, en el verso 26, Juan 1:26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Verso 29 dice: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine a bautizando en agua. Y verso 32, dice: Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me vio a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien viese el Espíritu descender, poseer sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Y yo le he bautizado y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él ha dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Este pasaje nos explica claramente de que Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Si nos vamos de un punto, hermanos, cronológico, sabemos de que Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Entonces Juan el Bautista era mayor que Jesús de 6 meses. Pero él dice que él era antes de él. Entonces no está hablando, hermanos, de un tiempo cronológico humano, sino que está hablando de su deidad y de su eternidad. Dice que no es digno de desatar sus sandalias. Está hablando de la dignidad, de la grandeza.
Está hablando de la obra redentora. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dice el verso 34, Él es el que da testimonio que es el Hijo de Dios. Entonces Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Y tomando esto, hermanos, entonces podemos decirnos qué pasó en Juan. ¿Qué fue lo que lo llevó a dudar si él era el que tenía que venir o tenían que esperar a otros, como les mandó a decirle a sus discípulos que le preguntaran a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Juan? ¿Qué fue lo que produjo en el corazón de Juan que él tuviera esas dudas? Hermanos, lo que produjo ese temor o esas dudas en el corazón de Juan, que él comenzó a escuchar la fama de Jesús. Pero la fama de Jesús era acompañada de misericordia, era acompañada de bondad, era acompañada de amor para todos los pequeños, para los más débiles, para aquellos que eran rechazados de Jerusalén. Jesús estaba anunciando el reino, pero un reino de amor y de paz. Cuando Juan, hermanos, en su mensaje público, en su predicación, él anunciaba a un Mesías como un juez. Acompáñenme en Mateo, en el capítulo 3. Mateo capítulo 3, en el verso 9. Mateo 3, verso 9 dice: y no presumáis que podéis decirnos a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fuego es condenación. El verso 11: y yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. En otras palabras, hermanos, Juan había anunciado, Juan había presentado al Mesías públicamente como un juez, como nos dice aquí en Mateo en el capítulo 3, que Juan había anunciado a ese Mesías como aquel que iba a venir a denunciar, a castigar, a separar el trigo y a mandar a aquellos que nos sirven a cortar los árboles que no dan buen fruto. Entonces, en su corazón, en su vida, en ese momento, Juan tuvo dudas. Yo anuncié a un Mesías que venía a cortar árbol que no da fruto, a bautizar con fuego, a limpiar completamente su casa, a quitar el trigo de la cizaña, a quemarla en un fuego eterno. Y yo escucho de un Cristo misericordioso, y yo escucho de un Cristo amoroso, y yo escucho de un Cristo compasivo, y yo escucho de un Cristo que sana, que libera, que resucita muertos, que limpia leprosos. Es por eso que en el corazón de Juan había una duda en ese momento. Había una duda grande en el corazón de Juan. Hermanos, allí está el secreto de que Juan había puesto en duda su momento, su situación, su corazón, porque él esperaba a un Mesías que viniera a cortar árboles que no dan fruto, a quemar la cizaña en un fuego eterno. Pero Cristo vino
a dar vida. Cristo vino por las ovejas perdidas de Israel. Cristo vino por aquellos que no estaban sanados, por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que sufrían, por aquellos que necesitaban de un Salvador. Cristo vino por ellos. Es por eso que justamente Juan tuvo dudas en su corazón. Es por eso que él manda esa pregunta a hacerle a Cristo. Y nosotros ahora sabemos de que Cristo venía con un propósito, no como juez, sino como rey, como el consolador, como aquel que venía a reconciliarnos con el Padre, con aquel que venía a perdonar nuestros pecados, a pagar nuestra deuda en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que el propósito de Cristo era de reconciliar al hombre con el Padre y que Él era el único que podía hacer esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Esa era la verdadera razón, ese era el verdadero motivo. No el de cortar árboles que no daban buen fruto. Es por eso que había duda en el corazón de Juan el Bautista. Hermanos, acompáñenme para que ustedes vean que el Señor Jesús, cuando leyó los escritos de Isaías 61, en el verso 1 y 2, el Señor se para allí en el verso 2 y no continúa en su lectura. Nos dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Hermanos, el Señor Jesús, cuando leyó este texto en la sinagoga, Él no siguió, sino que Él paró. Y lo sabemos por qué. Porque en Lucas, en el capítulo 4, Lucas, capítulo 4, vamos a ver varios versículos y voy a tratar de ir rápido, hermanos. Lucas 4, verso 16, que es allí donde el Señor lee en la sinagoga en Nazaret. Es el mismo pasaje que acabamos de leer aquí en Isaías. Dice: llegó a Nazaret, donde él había sido criado según su costumbre. Entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijados sobre él. Dice el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hermanos, el Señor Jesús en su primera venida no vino como juez, vino como un Salvador. Y es por eso que la escritura o el texto, la profecía, de Isaías, aquí en el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta que el Señor Jesús dice que Él cerró y no continuó la lectura. Y todo el mundo se fijó sobre Él, puso sus ojos y Él exclamó y Él lo dijo claramente delante de todos los hombres: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. El Señor Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos y vino a dar vista a los ciegos y vino a dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año favorable del Señor. Ese fue el propósito del Señor y eso fue lo que trajo duda al corazón de Juan. Eso fue lo que trajo duda al corazón de este profeta, porque él esperaba a un Mesías que venía a cortar árboles
y a quemar la cizaña. Pero el Señor no vino para eso. El Señor vino justamente para dar otra respuesta. Y veamos la respuesta del Señor Jesús. La respuesta del Señor Jesús aquí en Mateo, en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les ha anunciado el Evangelio. El Señor Jesús vino a cumplir lo que él había leído en aquella sinagoga en Lucas, en el capítulo 4. Esa misma profecía de Isaías en el capítulo 61, esa misma profecía se estaba cumpliendo en ese mismo momento. Esa es la respuesta clara y directa del Señor. La respuesta del Señor no fue una proposición, no fueron ideas. La respuesta del Señor fueron hechos incontestables. Fueron hechos que los propios discípulos de Juan el Bautista habían oído y habían visto de sus propios ojos. Habían visto a los ciegos ver, a los cojos caminar, a los leprosos ser sanados y a los pobres recibir el Evangelio del Señor. Ellos habían oído y visto las obras de Cristo en ese momento. Y eso es lo más glorioso. Eso es lo más precioso. Esa es la respuesta de nuestro Señor. Esa es la respuesta de nuestro Rey. Hermanos, podemos confiar en nuestro Señor. Sus obras no han terminado. Sus milagros están de pie. Él es Dios. Él no está muerto. Él vive. Y así como Lutero podemos nosotros tal vez reconsiderar nuestra situación y tal vez pensar y poner en nuestro corazón paz y decirle a nuestra mente: cálmate, descansa en Dios. Él no está muerto. Todavía Él opera. Todavía sus milagros están de pie. Todavía está de pie. Hermano o amigo que nos estás escuchando, quiero decirte que las obras que el Señor hizo aquí en Mateo, en el capítulo 11, aquí la profecía cumplida en Lucas capítulo 4, todavía está presente para ti, mi hermano, para que tú puedas ver los milagros del Señor en las vidas de muchos hombres y mujeres. Y tal vez no podemos ver a un cojo caminar, a un ciego ver, o a un sordo oír, o a un leproso ser limpiado, pero puedes ver a una mujer dejar su pecado, a una mujer chismosa dejar su pecado, a una mujer que andaba en la calle o en las drogas dejando su pecado. Puedes ver a un hombre mujeriego, alcohólico, dejando su pecado. Puedes ver a un ladrón dejando de ser un ladrón. Puedes ver a hombres siendo transformados por este mismo Cristo. Hoy en día hay hombres, hay mujeres que se encontraron con el Maestro, como yo me encontré, como tú, mi hermano, te encontraste, y como tú, amigo, que nos estás escuchando, tal vez te encontrarás con Él, o tal vez el Señor está hablando a tu corazón, y que tú puedas decir: ¿me puede cambiar el Señor? ¿Dónde estás, Dios? ¿Me escuchas? El Señor te va a decir: ha llegado el año de el anunciar el Evangelio. Ha llegado el año bueno. Ha llegado el momento en que debes ver al Maestro en la cruz. Así como el pueblo de Israel veía a la serpiente colgada en esa cruz y eran sanados, de la misma manera, mira al Maestro en la cruz, pero Él no está muerto, Él está vivo, ha resucitado con poder y gloria para darnos salvación y vida eterna, y para transformar vidas de hombres y mujeres en pecado, en el fango, en el barro, en los lugares más horribles que el mundo ha podido llevar a hombres y mujeres. Este Dios, este Cristo los transforma, los cambia, les da
nueva vida resucita a aquellos muertos, dándoles vida con Él. Ese es el mensaje, ese es el por qué Juan dudaba. Pero no dudes, mi hermano, el Cristo que nos ha salvado todavía vive y vive por la eternidad. La respuesta de Jesús es sin duda indiscutible. Acompáñenme, hermanos, para que podamos estar seguros que Él es el único que puede hacer esas obras y que Él es el único que las puede realizar. Acompáñenme en el Salmo 146. Salmo 146, no me voy a demorar mucho, estoy por terminar. Salmo 46, verso 8, dice lo siguiente: el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. ¿Quién es, hermanos, el que tiene el poder, hermanos, para darle vista a los ciegos, para levantar a los caídos, que ama a los justos? ¿Quién es? Es el Señor. ¿Y quién es ese Señor? Es Cristo. Él es ese Señor. Él tiene el poder y la autoridad para darle vista a los ciegos, para levantar al caído y para amar al justo. Hermanos, cual sea la duda, cual sea la aflicción, cual sea la preocupación, cual sea la lucha por la que tú estás pasando, mi hermano, mi hermana, ten confianza. Ten confianza, descansa en Él, descansa en aquel que levantó a los paralíticos, en aquel que dio vista a los ciegos, en aquel que limpió a los leprosos, en aquel que resucitó a los muertos. Descansa en Él, porque Él vino para dar vida. Él no vino para cortar todavía los árboles, Él no vino para quemar la cizaña todavía, Él no vino como juez, Él todavía ha venido como el Salvador del mundo. Él ha venido para reconciliar al pecador con nuestro Dios Padre. Esa fue su obra, ese fue el propósito de pagar la deuda del Señor, de nosotros en la cruz del Calvario, llevar tu pecado y el mío. Entonces no dudes, no dudes, no dudes. Confía en Él, pon tu confianza en Él. Él está vivo, Él está vivo. Él no ha muerto. El verso 6 nos dice: bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Hermanos, en aquella época, aquellos que abrazaban el Evangelio de Cristo, aquellos que dejaban todo por servirle a Él, como aquellos 12 que estuvieron con Él, como aquel Mateo, hermanos, que era un recaudador de impuestos, que era un hombre desechado por su propia nación, por su propia familia. Este hombre lo dejó todo por seguirle al Señor. ¿Ustedes saben lo que significaba servirlo? ¿Ustedes sabían lo que significaba dejarlo todo por servirle al Señor en esos momentos? Era atraer sobre ti la ira de tu familia, la ira de tu pueblo, la ira de una nación, la ira de los fariseos y de la iglesia, la ira de Roma sobre ti. Era traer toda la cólera y la ira de los hombres de aquella época sobre ti, sobre tu vida. Eso era lo que implicaba servir a Cristo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en el texto. Nos está diciendo que si Él o su causa son de escándalo, hermano, bienaventurado el que no se escandaliza. Bienaventurado porque el Señor le abrió sus ojos. Bienaventurado porque el Señor le abrió sus oídos. Bienaventurado porque el Señor abrió su corazón y pudo ver al Mesías en Cristo Jesús andando en las calles de Galilea, en las calles de Jerusalén, en Siria. Ver a Cristo haciendo sus obras y decir: este es el enviado de Dios. Esto era bienaventurado aquellos que veían al Señor Jesús como el Salvador del mundo. Ellos eran bienaventurados. Habían otros
que serían de escandalizar. Habían otros que iban a oponerse a ese llamado, que no iban a ver, que sus ojos estaban cegados, que sus oídos estaban tapados, que sus corazones completamente endurecidos y no podían ver a Cristo Jesús como el enviado de nuestro Dios Padre. Y nuestro Señor nos dice, bienaventurado eres mi hermano, mi hermana de la iglesia bíblica Dios soberano, que no te escandalizas del ver al Señor Jesús como el enviado del Señor, como aquel que reconcilia al hombre con Dios Padre. Bienaventurado eres si en realidad lo has entendido, si en realidad lo has visto, si en realidad has abrazado el Evangelio de Jesucristo, entonces eres bienaventurado. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Porque somos bienaventurados. Pero aquellos será de tropiezo. El Evangelio será de tropiezo. La cruz será de tropiezo. La cruz será de vergüenza. La Biblia será de vergüenza para muchos. Pero déjame decirte que la palabra de Dios no es de vergüenza. Es de poder, es de transformación, es Dios mismo hablando a nuestras vidas a través de su palabra, a través de sus profetas, a través de sus discípulos, a través de sus escritos. Es Dios hablándonos. No dudes y no te avergüences, sino más bien sé bienaventurado de las obras del Señor, bienaventurado de abrazar a Cristo y de abrazar su causa. Esa debe ser nuestra verdadera motivación, nuestro verdadero sentir. Mis hermanos, aquí ha terminado este pasaje precioso. Que abracemos al Señor y sigamos sus caminos. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Ella es fiel. Ella es buena. Señor, viniste a cumplir tu propósito y lo llevaste a cabo hasta el final. El propósito de reconciliar a los hombres con Dios Padre. El propósito de pagar la deuda tan grande que ningún sacrificio ha podido pagar en sus altares, que ningún animal ha podido cubrir el pecado del hombre. Solo Cristo, el Cristo sin manchas, el Cristo sin pecado, el Cristo que murió en una cruz, enmudeciendo, recibiendo la ira de Dios sobre él para el perdón de cada uno de nosotros. Ese Cristo es el que no nos es de escándalo. Ese Cristo es el que llena nuestros corazones y en el cual podemos confiar. Como dice Lucas, esta profecía se ha cumplido por la boca de nuestro mismo Cristo. Esta profecía se ha cumplido. Has venido a traer palabra a nosotros, a sanar corazones, a limpiar las vidas de aquellos que están lejos de ti. Señor, Padre, trae ovejas a tu rebaño. Señor, afirma a aquellos que están en tu rebaño. Despierta nuestros corazones para que te sirvamos con amor y compasión, para que estemos pegados a ti continuamente, Señor, y que podamos ver a Cristo en todo lo que hay en nuestro alrededor, y todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, bendice a tu iglesia en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una buena tarde, que el Señor bendiga a sus familias. Para mí es un gozo, una bendición compartir con ustedes. Será hasta la próxima vez. Bendiciones.
celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.